Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía, son las 12:11 de la tarde y como anunciamos antes de la pausa, está con nosotros Renzo Ibáñez, él es politólogo y vamos a conversar en esta oportunidad acerca de la importancia de la política en la sociedad. En los últimos años, y eso no es un secreto para nadie, es un tema vigente, muchos jóvenes han ido perdiendo credibilidad en la clase política, en los partidos políticos. Entonces, qué importante es para un país, una sociedad, recuperar la credibilidad y que se constituyan grupos, partidos políticos sólidos, con ideales y aspiraciones, que buscan entonces el bienestar común, porque esa es la intención de la política. Renzo, bienvenido a UPAO Noticias, buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y buenas tardes al pueblo trujillano que nos escucha y además agradecer la vocación democrática de la universidad. Sí, efectivamente, no somos un espacio abierto que le damos la oportunidad para conversar e intercambiar opiniones para que la opinión pública pueda tener la mejor información. Así es. Renzo, desde un comienzo, yo joven aún, ingresando a la universidad, me dijeron, nunca te metas en política. ¿Por qué es esa pues advertencia a mi persona cuando iba a entrar próxima a ir a una universidad, ¿no? Entrar ya a cursar estudios universitarios y por supuesto a chocarse y tener relación con diferentes tipos de personas, ¿no? Con diferentes ideas, sobre todo de lo que salimos pues del colegio a la universidad. Así es cierto. Fíjate, cuando hablamos de política hablamos de un término absolutamente grande, muy amplio y muy complejo. Seguramente cuando te dijeron política se estaban refiriendo específicamente a la clase política y seguramente a los partidos políticos, Así vale decir, a la parte orgánica de la política, que por estar muy cerca al poder siempre es antipática. Entonces, fíjate, bueno, yo soy aprista, entonces conozco la historia del partido y la historia por lo menos del siglo XX, en donde más se acentuaron las necesidades de organizar la democracia y por supuesto los partidos políticos eran sumamente importantes y de hecho un partido político o los partidos políticos tenían un poco el monopolio de la política. Pero resulta que pasado el tiempo, gracias a la radio, la televisión, los medios masivos, y el internet, el Twitter, el Facebook, en fin, la política se ha ido complejizando y ya no tenemos el monopolio de la política. Y evidentemente hay formas de hacer política, aunque no necesariamente se quiere llegar al Estado, que se quiere llegar al poder. Entonces hay múltiples agendas en la sociedad, vivimos una sociedad muy líquida, las identidades también van intercambiándose en función a las coyunturas y a cuán amenazadas estén. Entonces lo que siempre yo digo, ¿no? Yo pertenezco al grupo de los Renzos, al grupo de los apristas, a mí me gusta mucho la música criolla, en fin, ¿no? Entonces tengo muchos grupos en mi propia humanidad. Y eso hace que pueda militar en algunos de ellos según determinadas circunstancias. Cada vez somos más conscientes de eso y de hecho la identidad partidaria es una identidad muy fuerte que es muy complejo y muy difícil volver a reencontrarse en esos términos con la juventud, pero justamente ese es el reto ahora, que las organizaciones políticas vuelvan a tener un espacio de legitimidad importante en la juventud, en la sociedad peruana en general, porque necesitamos institucionalizar nuestra democracia y la única forma de hacerlo es mediante instituciones y esas instituciones son los partidos políticos. Claro. Hay un factor obviamente que afecta mucho lo que tú has mencionado, Renzo, lo que decía Nelly, que los jóvenes han perdido credibilidad, porque la fe porque hay un término asociado a política que es la corrupción, ¿no? Corrupción. Ahora, como te vuelvo a repetir, siempre hay que hacer una Entonces, puntualización entre la política orgánica y la política en general, porque recordarás de la marcha contra la ley Pulpín, y esa marcha estuvo absolutamente llena de jóvenes. Eso quiere decir que la política está activa. La gente quiere hacer política, la gente lucha por sus propias demandas. Hemos tenido múltiples marchas con determinadas agendas, una de ellas, por ejemplo, ni una menos, que ha sido a nivel nacional. Eso es hacer política porque presionas por políticas públicas para poder acceder a mejores y reclamar un derecho. Sin embargo, los partidos políticos están muy lejanos. Tanto es así que los partidos políticos terminan siendo siglas de los propios jefes de los partidos. Ahí está la señora Keiko Fujimori con su tremenda K, o está el señor PPK que nos está gobernando en este momento con un partido que se llama, a propósito, PPK. Entonces, ¿de qué instituciones estamos hablando? Y ahí viene un gran reto, no solamente de los partidos políticos, sino también del Estado en su conjunto para modernizarlos y darles, por supuesto, mayor seriedad. Entonces, ¿qué hacer nuevamente, Renzo, a partir de tu experiencia, ¿no? de resarcir esta situación cuando en la clase política hay muchos indicios de corrupción? Así es. Vivimos un Estado y un sistema
que lamentablemente ha sido muy condescendiente con la corrupción, más allá de los personajes, más allá de los seres humanos que han administrado la política. Lamentablemente este sistema ha generado pocos candados contra la corrupción, y creo que debe haber un debate nacional serio y no usar la corrupción como si fuera un arma contra el enemigo, sino más bien entrar a un debate con D mayúscula, que nos permite encontrar los caminos para poder cambiar este sistema que ha sido, como te digo, muy condescendiente con la corrupción. Y para eso necesitamos partidos políticos sólidos, necesitamos entrar a una reforma política. Por supuesto, se ha estado discutiendo algunos espacios de reforma, incluso el Poder Ejecutivo, quitándole algún tipo de piso al Congreso, mandó un proyecto de reforma política que a mí no me convence, porque va a ciertos puntos que finalmente no termina solucionando el gran problema de la política, que es su falta de institucionalidad y por supuesto su falta de alcance y de acercamiento hacia la población. Así que necesitamos este gran debate, necesitamos un poder judicial, por supuesto, muchísimo más duro, con mayores contundencias, con una mayor comunicación, que la gente siente realmente que las instituciones funcionan para algo y que los partidos políticos representan. Y para eso necesitamos también renovar la política, poner nuevos rostros, nuevas actitudes y reformarlas desde el fondo, ¿no? Renzo, disculpa la indiscreción, pero ¿tú qué edad tienes? 34. 34 años. 34. ¿Y cuándo comenzaste la política, no? Tú eres politólogo. ¿Y cómo es que surgió en ti de repente desde hace muchos años o recién ese gusto siendo joven? Así es, fíjate, a ver, yo entré al partido por primera vez el 27 de enero del año 2001, cuando llega Alan García a su primer meeting, este famoso meeting donde hace recita el famoso verso de Calderón de la Barca, que muchos se acuerdan, y para mí fue encontrarme con la política recién, porque yo acababa el colegio, tenía 17 años, y lo que había vivido era la era fujimorista, en donde las palabras cortas, en donde un parlamento prácticamente mudo, donde las instituciones funcionaban a partir de ciertas directivas desde el CIN, no generaban esta sensación de que hubiese política en términos dinámicos. Entonces llega Alan García con un discurso, no vengo de familia prista, y de pronto comencé a encontrar una dinámica que me comenzó gustando, ¿no? El cartelón, los gritos, las arengas, y comencé a investigar un poco más de quién era este señor que se llamaba Víctor Raúl Ayes de la Torre, trujillano como ustedes, que me fascinó. Fui entrando a su pensamiento, leyendo un poco más, un poco lo que había dicho, y acá estoy. Ahora, perdón, Beto, sí, continúa. Pero si bien es cierto, los partidos, ¿no?, y la política en general está lleno de personas adultas, pasando los 40, 50 años, y que generalmente ven a los jóvenes como pues los pulpines, en el término clásico que recién se ha implementado. ¿Cómo es que podemos quitar ese chip de esas personas adultas para que los jóvenes comiencen a entrar, ¿no? Así es. Lo primero es la voluntad. Creo que justamente por medio de eso queremos incentivar, por medio de esta candidatura, estoy postulando a la Secretaría General del APRA, queremos incentivar a la juventud a que se meta en política, que es posible hacerla, que no es tan aburrida, que te genera mucha pasión, que es importante pensar en el Perú en términos orgánicos, que es importante pensar el Perú en términos institucionales, que es importante que los partidos políticos se conviertan en herramientas de transformación social para que la gente pueda vivir con más democracia, con mayor crecimiento, en múltiples etapas, pero lo importante es la voluntad. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo por incentivar justamente a la juventud para que se meta en política y discutir, por supuesto, con aquellos que ya han estado tanto tiempo dirigiendo nuestros destinos, y bueno, decirle pues muchas gracias a los servicios prestados a la nación aprista, y es hora de que nosotros pues dirijamos, tomemos las riendas no solamente del partido, sino del país pronto, ¿no? Renzo, ya para finalizar la entrevista, ¿qué les dirías a los jóvenes que seguramente están siguiendo esta entrevista a través de internet, las redes sociales, que de repente se han sentido persuadidos, ¿no es cierto? Porque ojalá también tienen ellos como tales la oportunidad de incursionar en política. La oportunidad de servir, ¿no? Claro. ¿Qué valor agregado le da la política a un joven, ¿no? Como el caso de Nelly, que decía que contó su experiencia cuando ingresó a la universidad, y le dijeron como de arranque, ¿no? Como un freno, no te metas en política. Sin embargo, ¿qué valor agregado le da al joven estar en la política?
y sobre todo pensar de repente en los ideales que tú promueves, como son del Partido Aprista Peruano. Así es. En principio, a veces somos una sociedad totalmente descabezada y sin referentes, ¿no? Cada vez el internet ha llenado de tanta información que desordena muchas veces la vida de la gente y muchas veces ha terminado por desorientar o quitar horizonte. Entonces yo creo importante comenzar a buscar referentes en la historia. Particularmente mi referente es Víctor Raúl Aya de la Torre, que no solamente era un político, era un luchador social, un hombre totalmente entregado a una causa de justicia, y me conmocionó totalmente, y a partir de él y de leerlo, de ver su biografía, de su pensamiento, comencé a buscar una inspiración. Lo que creo importante es que primero no desvaloremos o no quitemos mérito a las múltiples formas de colaborar con la sociedad. No solamente está la política, hay muchas asociaciones que se dedican al altruismo, muchas asociaciones que se dedican, por ejemplo, a la defensa de los animales, en fin, hay muchas luchas en las agendas sociales que son importantes, que se sigan impulsando, que se sigan manteniendo, y la política es una de ellas, y animar a quienes quieran y quienes tengan vocación para poder transformar la sociedad, para buscar, digamos, horizontes claros, de que no todo es corrupción. Se lo digo de todo corazón, con todo sentimiento, amigos trujillanos, jóvenes. La política es extraordinaria, nos permite muchísimas cosas, entre ellos transformar lo que queremos para el bien de la sociedad, y es posible hacer política limpia, es posible hacer política sin corrupción, sin manchas, y por supuesto dándole felicidad a un país que lo necesita mucho. Entonces, muy bien, queremos eso para todos los peruanos. Bien, Renzo, gracias por haber compartido estas ideas, estos ideales, y éxitos en tu carrera como candidato a la Secretaría del Partido Aprista Muchísimas Peruano, gracias. ¿no? Y como tú lo has dicho, somos un espacio abierto y esperamos también propuestas, siempre son bienvenidas. Gracias. Hoy día estaré en la Casa del Pueblo de Trujillo, en la avenida Pizarro, así que los espero a todos los amigos y sobre todo a los jóvenes que de repente no quieren saber nada de política, que se dé una vueltita por la Casa del Pueblo. Ahí estamos y daré una pequeña conferencia, pero sobre todo me interesa escuchar a la gente y escuchar a los compañeros hoy día. Muy bien. Muy bien. Gracias. Renzo. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa. La pregunta del día, se debe recordar, Nelly, a nuestros Así es, amigos, internautas. ya saben que lo pueden responder a través de nuestro WhatsApp, el 94 51 449 74, y a través del Facebook Live. Y es si usted siente que la delincuencia en su calle, pues por supuesto en nuestra ciudad ha aumentado, ya saben, queremos saber sus opiniones. Muy bien, regresamos en Ocupado Noticias, edición mediodía.